Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Esta mañana en que tanto se habla de gripe, en que tanto se habla de virus, de catarros, vamos a empezar con una cifra. Recordarán que en lo peor de la pandemia los gobiernos pugnaban para no quedarse sin vacunas, para no quedarse sin medicamentos. Pfizer lanzó uno de esos antivirales. Se llamó Paxlovid. Bueno, 5 países europeos, España está entre ellos, pagaron en total más de 2.000 millones. 4 años después, las dosis que se compraron han caducado o están a punto de hacerlo. En España, 2 de cada 3. Y lo que ocurre es que la situación en España no es ni mucho menos la peor. El caso es que hay miles y miles de dosis guardadas que no van a servir de nada. La información es de Javier Ruiz. Buenos días. Buenos días. El antiviral que se compró durante lo peor de la pandemia, el llamado Paxlovid, ha caducado y no se ha administrado en muchos casos. En concreto, en nuestro país se van a perder 200 millones de euros en dosis que no se han administrado. 2 de cada 3 dosis compradas no se han administrado en España, pese a que el presidente del gobierno anunciaba entonces: vamos a comprar en torno a 344.000 dosis. España ha aplicado 130.000 dosis, otras 214.000 han caducado en los almacenes, dice Erafinity, la empresa que audita para las compañías farmacéuticas y para algunos gobiernos esos usos. Pero España no es ni de lejos el peor país. Reino Unido, Alemania, Francia e Italia son por ese orden quienes más dosis han desperdiciado. En total se han perdido 1.000 millones de euros con medicaciones que han caducado y se van a perder hasta 2.000 llegado febrero, lo que en su día fue descrito como algo que cambiaba las reglas del juego y que abrió la puja a Estados Unidos. A día de hoy solo deja un ganador: Pfizer. Quien lo fabricó ganó 19.000 millones de dólares en un año. Después no ha vendido nada más. Sus ventas han caído un 95%. En El Abierto, Ruiz nos va a contar el negocio que hicieron algunas de estas grandes farmacéuticas y qué ha ocurrido con esos antivirales. Es en todo caso un dato que conocemos ahora, como les decía, cuando el COVID ya es ese virus más que, junto con sobre todo la gripe A, está dejando estos días llenos los servicios de urgencias de los centros de salud, de los hospitales, y el pico está por venir, como advierte el portavoz de la Sociedad de Médicos de Familia, que se llama Lorenzo Armenteros. A pesar de no estar en el pico máximo que se considera que vendrá en esta semana próxima y la siguiente, los datos nos indican que este pico es muy alto, muy elevado, por encima de lo que se podría considerar el normal en estas fechas. En la actualidad del martes... ¡Toma justicia del pueblo, bolchevique! ¡Hay que acabar así con él! ¡Los ojos de mierda! ¡Cobra! Están también y sobre todo las reacciones de lo que ocurrió en Nochevieja a las puertas de Ferraz. Esto que escuchan, un grupo de ultras que colgaron y apalearon a un muñeco que simulaba ser Pedro Sánchez, gritándole todas estas cosas. Le preguntaremos esta mañana al portavoz socialista Patxi López por las acciones legales que ha anunciado que va a emprender el PSOE. De momento, la pregunta es si puede prosperar por eso una denuncia por un delito de odio. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. La policía ha citado para hoy a declarar al convocante de esta protesta y en la Fiscalía dicen que tienen que esperar a saber qué conclusiones saca precisamente la policía. Pero te apuntan, Campos, fuentes de la Fiscalía, que lo que vimos en Ferraz sí que parece encajar en este tipo de delitos. Así lo afirman desde la Fiscalía General del Estado, que los hechos pueden encajar en un delito de odio que sería competencia de la Audiencia Nacional por tratarse de un posible ataque contra altas instituciones del Estado. Pero las mismas fuentes apelan a la prudencia, a esperar a que finalice la investigación policial para determinar si hay delito, porque los hechos pueden estar amparados por la libertad de expresión. Recuerdan distintas fuentes fiscales que Europa ha reprendido a España por considerar delito la quema de fotos del rey, o que la crítica política tiene un grado más de permisividad que, por ejemplo, lo observado en el caso Vinicius. Habrá que esperar, en cualquier caso, Sastre, a que finalice la investigación policial. A la espera de eso, sí que hay una evidente derivada política de este asunto. David Junquera, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué el PSOE ha pedido al PP que condene expresamente estos hechos? Sí, nos gustaría saber qué opinan el señor Feijóo o la señora Ayuso. Ha tecleado en sus redes sociales el Partido Socialista. Muchos de los dirigentes, María Jesús Montero, Santos Cerdán, Patxi López, se han hecho la misma pregunta o han dejado mensajes como estos: el que calla es cómplice, Feijóo ni condena ni hace nada para impedirlo, o que se dejen de fruta y vuelvan a la Constitución. Y mientras, ¿qué hace el PP? Pues permanece en silencio en redes y medios. Los populares no quieren darle mucho vuelo a este tema porque piensan que, de nuevo, el PSOE lo está utilizando para que no se hable de amnistía o de su acercamiento a Bildu. Subrayan, en cualquier caso, que ellos siempre se han desmarcado de estas acciones, lo ha dicho el número 2 de Ayuso en Twitter, y recuerdan que en las protestas de Año Nuevo también se insultó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. David, hasta luego.
Hasta ahora. Voy a volver, Campos, contigo porque hay otro asunto del ámbito judicial que se va a convertir, que va a ser uno de los grandes asuntos del día, y es que hoy declara ante el juez de la Audiencia Nacional Jenny Hermoso por el beso sin consentimiento que le dio Luis Rubiales. Es la declaración clave con la que el caso encara su recta final y se espera larga, porque todas las partes van a intentar preguntarle y cuestionar sus afirmaciones. A las 10 de la mañana comparece como testigo la futbolista, que está previsto que ratifique su declaración inicial ante la Fiscalía, donde denunció que el beso en la boca que le dio Luis Rubiales no fue consentido. Hermoso afirmó que se había sentido agredida y que tanto Rubiales como su entorno la presionaron a ella y a sus allegados para que justificase públicamente aquel beso. Te escucho luego, Campos. Hasta luego. Jenny Hermoso, que fue precisamente una de las presentadoras de las campanadas de Televisión Española y dejó en esta pasada Nochevieja este mensaje. A todo el mundo por este cambio que estamos haciendo de solidaridad y de igualdad, y sobre todo, si me permitís, felicitar a mis compañeras por el logro que conseguimos al ser campeonas del mundo, que esto nos hizo, pues lo hicimos con mucho sacrificio, mucho esfuerzo y todo el empoderamiento que pudimos. Y para este 2024 me gustaría que este empoderamiento llegara a todas esas personas para que este año nuevo sea un nuevo comienzo y traiga muchos títulos e igualdad para todos. Hay más asuntos que son noticia. La crisis migratoria en la ruta canaria, que ha empezado el año como terminó 2023, con datos históricos. Desde el fin de semana hasta hoy han sido rescatadas más de 500 personas en el mar y 13 de los supervivientes, Gillian, son niños. Este año además ha sido récord, especialmente en Canarias. Casi 40.000 personas han llegado en patera. Hoy, de hecho, la ministra de Migraciones va a las islas. Porque hay otra crisis sin resolver, que es el reparto, la distribución de menores no acompañados que siguen allí, siguen en el archipiélago canario. Andrea Expósito, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Actualmente Canarias atiende en solitario a unos 5.000 niños y adolescentes no acompañados, porque apenas unos 400 han sido trasladados a otras comunidades autónomas. En el archipiélago la situación de los recursos de acogida está al límite. Esa ha sido la imagen de los últimos meses y de hecho solo entre agosto y octubre el gobierno tuvo que abrir hasta 18 nuevos centros. Esta es la realidad que va a poder constatar hoy la nueva ministra de Migraciones, Elma Saiz, que realizará una visita al archipiélago mientras el gobierno autonómico está pendiente de esa modificación legislativa que obliga a otras regiones españolas a atender a estos menores, y lo que se espera también acelerar en este 2024 son las pruebas de edad para identificar a todos estos niños que llegan solos a las islas. Y a esto hay que sumar que el ejército de Marruecos ha interceptado o ha informado de que ha interceptado a 1.110 personas que estaban intentando llegar a pie a Ceuta y a Melilla. 4 que se sepa han muerto por el camino y sus cuerpos siguen en la morgue de Nador sin identificar. Más de 2.000 personas llegaron en patera a Baleares a lo largo de la semana pasada. A la Comunidad Valenciana a lo largo de todo el año llegó el doble que en 2022, y en Italia, en la otra parte del Mediterráneo, la inmigración ilegal aumentó el año pasado un 50% respecto al anterior. Y además de todo esto, el frío. 3 personas han muerto en Linares, en Jaén, por inhalar monóxido de carbono de un brasero en una vivienda. Se han decretado 2 días de luto oficial. Desde Ser Linares, Rocío López. Una menor de 16 años y 2 adultos, un hombre y una mujer, han sido los fallecidos en el trágico suceso que ha teñido de luto el comienzo de año en Linares. Fueron hallados sin vida en la tarde de ayer en el interior de un domicilio y, según informa el 112, la inhalación de monóxido de carbono procedente de un brasero se configura como causa de la muerte. Los cuerpos fueron encontrados por bomberos tras recibir un aviso para solicitar la apertura de la puerta. El Centro Coordinador de Emergencias activaba entonces a la Policía Nacional y Local y a los servicios de emergencias, que solo pudieron confirmar el fallecimiento de estas 3 personas. El Ayuntamiento de Linares ha decretado 2 días de luto oficial, el primero este martes, en el que también se ha convocado para el mediodía un minuto de silencio en señal de condolencia por un suceso que ha consternado a la ciudad. 3 fallecidos pues en Linares, entre ellos, como escuchan, una niña de apenas 16 años. En fin, viene un frente frío, un temporal, sobre todo a partir de mañana, aunque de momento, Adrián, nos decías que las temperaturas se van a parecer hoy un poco a las de ayer. Sí, no van a cambiar demasiado, seguimos con algunas heladas en el interior, pero no son especialmente intensas. Por ejemplo, en capitales de provincia el valor más bajo lo encontramos a esta hora en Teruel, con 3,2 grados bajo cero, o 0,6 grados negativos en Lleida. Heladas, pero en cualquier caso que nada tienen que ver con lo que está por venir, sobre todo a partir del viernes. Fíjense, para que se hagan una idea, hoy las máximas van a ser altas en muchos puntos del país. En Bilbao podemos esperar hasta 18 grados, 12 grados por ejemplo
ejemplo en Madrid, 20 grados en buena parte del Mediterráneo. Pues bien, a partir del viernes esos valores máximos, es decir, cuando menos frío haga, hará que tengamos, por ejemplo, 8 grados en Bilbao, 6 grados en Valladolid o 5 o 7 grados también en Madrid. Muchísimo frío el que viene, insistimos, a partir del viernes, bajón además de las cotas de nieve, y todo hace indicar que todo ese fin de semana de Reyes va a estar marcado por el tiempo muy invernal, así que vayan teniéndolo en cuenta a la hora de organizar sobre todo sus desplazamientos. El mapa para entender el mundo tiene esta mañana una imagen. De hecho, acaba de empezar el año y ya tenemos una de las imágenes que por su impacto van a ir seguro al anuario de este 2024. Verán, es el momento en que en plena comparecencia al aire libre, ante los medios de comunicación, hay un hombre que se abalanza directamente sobre el jefe de la oposición en Corea del Sur. Se abalanza sobre él y le apuñala en el cuello. El atacante estaba justo entre los periodistas y escondía en la muñeca un arma blanca. Cuando los medios estaban haciendo preguntas, el hombre se abalanzó sobre el político. El líder del Partido Democrático sigue hospitalizado, aunque está estable, y el gobierno surcoreano ha condenado el ataque, que ha calificado de terror. Ha ocurrido en Corea del Sur durante la madrugada aquí en España. En Japón han retirado esta madrugada la alerta de tsunami, que finalmente no se llegó a producir, y el terremoto, que fue de 7,6 grados, ha dejado al final 30 fallecidos. Victoria García, buenos días. Buenos días, Astre. Vicky, de nuevo es la preparación del país ante este tipo de seísmos de esta magnitud 7,6, incluso los más fuertes, lo que ha evitado que se dispare más todavía ese número de víctimas. En Japón existe una estricta normativa antisísmica. Además de las normas de seguridad en su construcción, los edificios tienen chequeos preventivos cada cierto tiempo durante toda su vida. Si hay un seísmo, se revisan y se subsanan los daños. Los edificios son de estructuras flexibles que admiten cierto grado de deformación, que puedan desplazarse ligeramente e incluso vibrar donde se encuentran los pilares con vigas, y debe haber una articulación. Este es el mayor terremoto que ha sacudido Japón desde el año 1886, y aunque tiene su propia escala de registros sísmicos, que habría superado el 7,6 en la de Richter, tras el terremoto principal ha habido más de 75 réplicas, algunas de hasta 7 grados. Hay 4 prefecturas o zonas, y la peor es la de Ishikawa, situada en un área al oeste de Japón, en el extremo de una península. Han colapsado 100 edificios. Aunque la mayoría son viviendas unifamiliares, se cree que hay todavía 12 personas atrapadas bajo los escombros. En el aeropuerto de Noto hay 500 personas atrapadas, aunque las carreteras que salen del aeropuerto están reventadas y no se puede evacuar. 4 trenes balas que habían estado parados durante 11 horas han conseguido llegar a las estaciones. Y el ministro de Infraestructuras japonés habla de la situación de la central nuclear de Shika, ubicada en esta zona. Le escuchamos. La central nuclear está segura, los reactores están bien, los refrigeradores siguen funcionando, no hay fugas de material, los sistemas de enfriamiento de la central están funcionando con generadores externos y no hay peligro. A esta hora, Sastre, los bomberos y los equipos de rescate continúan apagando fuegos y tratando de encontrar personas con vida bajo los escombros. Vicky, gracias. Un saludo. Y en Ucrania, Putin acelera o lo intenta. Ha sido una nueva madrugada esta de ataques en los alrededores de Kiev, después de que ayer Moscú ya atacara sin parar durante más de 11 horas. Asegura Zelensky que la idea de que Rusia va ganando es solo, dice Zelensky, una sensación. Isabel Fernández Pedrote. Sí, eso es lo que decía anoche en una entrevista en el diario The Economist. Asegura que es solo la sensación de algunos, porque es Rusia la que está sufriendo graves pérdidas. En esa entrevista da claves sobre la estrategia militar para este 2024. El foco estará en Crimea para reducir los ataques de Putin en Ucrania, y los principales esfuerzos estarán puestos en defender el este y las ciudades más grandes. Declaraciones del presidente poco antes de que Rusia volviera a la carga esta madrugada en una segunda noche de ataques masivos con drones. Ha sido algo menos intensa. Si ayer eran 90 los ataques con drones, esta mañana el último parte habla de 35, y la mayoría en los alrededores de Kiev. El ejército acaba de reconocer que todo el país está bajo amenaza de misiles. Desde el viernes, cuando empezó esta nueva estela de bombardeos, han muerto más de 50 personas en Ucrania.
El nuevo año ha traído pocas novedades a Gaza, donde siguen los bombardeos. El ministro de Seguridad Nacional de Netanyahu, que es uno de los más ultras que tiene en su gabinete, ha pedido ya abiertamente que se vayan los gazatíes y que la franja sea ocupada por colonos. Y el caso es que mientras Israel mantiene el asedio, Netanyahu se acaba de llevar, lo venimos comentando desde primera hora, un buen revés judicial. Pablo Morán, buenos días, Pablo. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Desde la guerra, Netanyahu fue muy contestado en las calles por promover una reforma judicial y ahora que limitaba, o eso pretendía el poder de los jueces, y ahora una de las leyes clave de esta reforma precisamente ha sido anulada. La duda es si esto, Pablo, va a complicar o no en este momento la gobernabilidad para Netanyahu. La complica, le debilita más porque es un factor que polariza a la sociedad israelí en plena guerra. Es un factor más, en realidad, Sastre, que se suma a la corrupción y a la propia gestión de la guerra en Gaza. La impopularidad de la reforma, que provocó semejantes manifestaciones en las calles los meses previos al ataque de Hamás, radica en que esa nueva ley impedía a los jueces del Supremo paralizar decisiones del gobierno. En esas protestas se interpretaba como un golpe a la democracia. Hay ministros del actual gabinete de guerra que se oponen a esa reforma. Uno de los que sí la defienden es ese que ya citabas, el ministro de Seguridad Nacional. Este que escuchan, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, que hoy es noticia por apostar por un futuro de Gaza sin población palestina. Ha defendido que la guerra es una oportunidad para alentar la migración de los residentes de la franja, donde siguen los bombardeos de momento. Hay una noticia también en Cisjordania, una nueva operación de Israel que ha matado a 4 palestinos más. Te escucho luego en el abierto y hacemos el mapa de la situación en este momento, cómo arranca el curso, el año en Oriente Próximo. Hasta luego, Pablo. Hecho, hasta ahora. Hoy, por cierto, va a llegar a Madrid Santiago Sánchez Cogedor, es el español que ha estado un año preso en Irán. Permanecía detenido desde octubre de 2022, cuando viajaba a pie hacia Qatar con motivo del Mundial de Fútbol que se celebró en ese país. Y todavía en la agenda del día y en nuestro país, hoy va a ser despedida en Barcelona Isabel Esteva, fotógrafa legendaria conocida como Colita, que murió el domingo en Barcelona a los 83 años. Suyos son los retratos más icónicos de la llamada Gauche Divine barcelonesa. Carles Couso. Bon día. Hace solo unos meses que el Colegio de Periodistas de Cataluña reconoció a Colita con el premio Oficio de Periodista y el uso que hizo de su cámara para combatir la censura franquista y eclesiástica, así como para dar visibilidad al movimiento feminista o a las enfermedades mentales. Esteva estuvo muy vinculada al Gauche Divine, un grupo de intelectuales y artistas de izquierdas del que formaban parte Goytisolo, Félix de Azua, los hermanos Moix o Teresa Gimpera. Las obras de Esteva forman parte de las colecciones del Museo Nacional de Arte de Cataluña y del Reina Sofía de Madrid. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.